Hola, buenos días. Comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy. Hoy día vamos a estar viendo pensamiento lógico deductivo, pensamiento crítico y algunas paradójicas lógicas y matemáticas. Esta es nuestra última clase del semestre. Em, y bueno, primero me gustaría comenzar recordando que el próximo lunes, en horario de clases, tenemos nuestro control 3, que este es nuestro último control. Antes de... también nos queda nuestra actividad complementaria. Y, y bueno, para algunos alumnos que tengan que rendir examen o que no hayan rendido alguna de las pruebas, va a haber una última instancia de evaluación que ya está acordado el día y voy a ir citando personalmente a cada una de las personas que se encuentren en esta situación. Ok, entonces en la última clase que tuvimos intenté hacer una diferencia entre lo que es la profesión del matemático y también el tipo de personalidad que puede ser compatible con el desarrollo de la profesión de matemático en tanto que investigador científico. Y también traté de argumentar que el tipo de competencias y el tipo de personalidad que podría funcionar para un tipo de profesión podría ser catastrófico, un desastre en la otra. Esto trae como consecuencia, ¿cierto?, un tipo de entrenamiento y de crecimiento personal que es más acorde a el tipo de profesión que estamos intentando formar en nuestra carrera. Y también viene asociado a un tipo de pensamiento que es más propio de la profesión. Y ya vimos que esta profesión, la profesión de ingeniero, tiene más que ver con aspectos de inmediatez, tiene mucho más que ver con resolución y toma de decisiones en intervalos de tiempo mucho más cortos que los de la investigación científica. Tiene que ver con acuerdos y tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con un conjunto de decisiones que se toman fuera de la lógica de la resolución de problemas matemáticos bien planteados. En este sentido, el tipo de problemas que tiene un alcalde, el tipo de problemas que tiene un presidente, un, de la nación, el presidente también de una compañía grande, un rector de una universidad, de un jefe de proyecto grande ingenieril, tiene más que ver con el tipo de decisiones inmediatas que tienen que tomarse en virtud de una lógica informal, más que lo que sería, en contraposición, un trabajo de investigación matemática donde se adopta un tipo de razonamiento que es puramente formal, donde todas las conclusiones se salen de premisas bien establecidas lógicamente. Hay un conjunto de pasos que sea están correctos o incorrectos, no hay nada entre medio. Y bueno, esto es muy distinto, por ejemplo, a la decisión de, vuelvo al mismo tema siempre, pero cuarentena la próxima semana, sí o no. No hay decisión correcta o incorrecta. Si nos vamos a cuarentena, eso va a tener consecuencias positivas para la salud, sin duda, pero negativas en muchos otros aspectos. Van a haber, se va a aumentar la violencia intrafamiliar, qué sé yo, va a afectar a algunas familias en su economía, va a disrumpir procesos educacionales, en fin, hay todo un tema asociado a la cuarentena. Cuarentena
También tiene cosas muy positivas, en particular la salud es lo primero, vamos a resguardar el sistema público, digamos, no queremos llegar a esa situación en la cual tengamos que elegir quién vive y quién no, porque cuando el sistema está saturado, en algún sentido, ese tipo de decisiones está en juego, entonces vamos a hacer todo lo posible para no llegar a esa situación y la mejor decisión entonces es cuarentena. Pero entonces las dos parecen tener cosas positivas y negativas y alguien tiene que tomar la decisión. Y ya sabemos que esto no es como en matemáticas, digamos, correcto o incorrecto. Está un poco entre medio y la situación es compleja. Y esto no es más que un ejemplo de las miles de situaciones y los miles de decisiones que tienen que tomar eh, em, las personas que se ven enfrentados a problemas complejos y problemas de las circunstancias cambiantes, de problemas que están mal definidos. Porque ¿cuál es el problema de la pandemia? Bueno, el problema de la pandemia son miles, miles de problemas a la vez, no es un problema. Solucione la ecuación x cuadrado igual a 9. Ahí hay, digamos, es un problema que tiene, que se puede resolver, y la solución está correcta o incorrecta, y esa es, digamos, ¿cierto? Más o menos 3, esas son las dos soluciones únicas que tiene ese problema, al menos en los reales, ¿cierto? Entonces, tiene muy poco que ver ese tipo de problemas, que es donde insistimos mucho en la formación profesional de nuestros estudiantes, ¿cierto? Que finalmente los problemas de cálculo 1, de cálculo 3, de análisis real, de todas formas, son una complejización, pero problemas de ese tipo. Tiene muy poco que ver ese tipo de problemas con el tipo de problemas que tiene un ingeniero, por ejemplo, trabajando en la administración del puerto de Valparaíso. Llegan, se van barcos, pero los que llegan con cuántas toneladas y cuántos camiones tienes tú para sacar los productos, y bueno, cambió la legislación, entonces ahora no pueden pasar más de tantos camiones por hora, y al mismo tiempo está la gente que está ahí, después vienen a legislar por el tema de la seguridad de los trabajadores, y hay que estar atento a eso, y qué sé yo, las platas y los cambios del dólar y las fluctuaciones del precio, y hay que estar todo el día, digamos, pendiente de las mil y una aspectos que van a influir en el quehacer de empresas grandes, de instituciones grandes, y ese es el tipo de decisiones que hay que tomar. Bueno, ¿y con qué lógica se va a operar? Vamos a operar con la lógica del que nadie se mueve hasta que esto no esté absolutamente bien planteado y lo podamos escribir con una ecuación matemática que tenga solución única. Si hacemos eso, sin duda, de los 1000 problemas vamos a estar resolviendo uno o dos por vez. Y esa puede no ser la mejor estrategia si es que uno quiere, em, si es que uno quiere bueno, que las distintas instituciones sigan operando, digamos, al ritmo en que operan. Eh, entonces, bueno, eso es lo que se ha llamado la crítica, el pensamiento crítico, que tiene más que ver con, con, con reconocer un cierto tipo de argumentos, tener lógicas difusas de resolución de problemas, de analizar los pros y los contras que tienen cada uno de, los, de las posibilidades de respuesta. Y bueno, eh, un poco a eso me quería referir, digamos, de que está la lógica de los problemas bien planteados, que un poco es la lógica de la resolución de exámenes, por ejemplo, en matemática,
a todos los niveles, ¿cierto? De escolar a universitario, después a ingeniería matemática, y esta lógica que tiene un poco más que ver con el día a día de la profesión de ingeniero. Entonces me gustaría, dentro de la lógica formal, hay dos tipos de razonamiento, ¿cierto? Está el deductivo y el inductivo, y me gustaría mencionar un poco de qué se tratan. El método inductivo y el inductivo son estrategias del razonamiento lógico formal. Ustedes van a estar viendo el método de la inducción, por ejemplo, en los ramos matemáticos. Y bueno, van tomando premisas de una conclusión general. Este es el inductivo. Y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica, de sum out a sum in, y el otro es un poco al revés, de sum in, tomando reglas locales, ven si eso se puede extrapolar, pero de una manera rigurosa. Entonces ambos métodos son métodos de producción de conocimiento, y en la investigación científica en particular, y se ocupan ambos. Aquí tienen un ejemplo de una posible utilización de la lógica inductiva, no rigurosa. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un círculo. En ese círculo se van poniendo puntos, y los puntos se van uniendo con líneas rectas que conectan a todos los puntos. Entonces partimos con un punto. Si tengo solo un punto, ¿en cuántas regiones se divide el círculo? En una región. ¿Ok? Tomo ese punto y agrego otro punto. Agrego ese otro punto, lo uno por una línea recta, ¿y cuántas regiones me quedan? Dos regiones. Se puede ver, ¿cierto? Agrego un tercer punto, y ese tercer punto lo uno con los otros dos puntos que tengo. ¿Cuántas regiones va formando eso? 1, 2, 3, 4 regiones que quedan separadas. Agrego un cuarto punto, y ese cuarto punto lo uno con los otros 3 que ya tengo. ¿Cuántas regiones quedan? 8. Agrego un quinto punto, ese quinto punto lo uno con los 4 otros puntos que ya existían. ¿Y cuántas regiones quedan? 16. Parece emerger un patrón aquí. Cuando tengo un punto, tengo 2 elevado a 0 regiones. Cuando tengo 2 puntos, tengo 2 elevado a 1 región. Cuando tengo 3, es 2 elevado a 2, 4. Después 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Entonces, da la impresión de que no tengo que seguir poniendo casos particulares para que la lógica inductiva aquí funcione, ¿cierto? Es 2 elevado al número de puntos menos 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas regiones tiene el número? ¿Cuántas regiones generan 3 puntos? Bueno, digo 3 puntos, 3 menos 1, 2, 2 elevado a 2, 4. Tengo 4 regiones. Entonces, ¿cuántas regiones me generan 16 puntos? Bueno, 16 menos 1, 15, 2 elevado a 15, sea lo que sea, eh, eso es la cantidad de regiones que genera. Pero aquí estoy haciendo un paso peligroso, que estoy ocupando la lógica inductiva sin la rigurosidad que requiere la prueba matemática del razonamiento inductivo. Aquí lo único que estoy haciendo es tomar un par de ejemplos donde mi conjetura funciona para hacer un enunciado general que dice que la regla es 2 elevado a número de regiones menos 1. Entonces, bueno, ¿se puede conjeturar una fórmula general? Sí, se puede conjeturar, y es 2 elevado al número de puntos menos 1.
Y eso es una conjetura, y una conjetura puede ser verdadera o puede ser falsa. Y vamos a ver que en este caso es falsa. Sin ir más lejos, cuando yo tengo 6 puntos, yo genero 31 regiones. Y 2 elevado a 5 es 32. Entonces mi conjetura decía que íbamos a tener 32 regiones, pero no, tenemos 31. Entonces, por haber hecho ejemplos hasta un cierto punto, no me da derecho a decir que esto es una verdad universal. Uno podría decir, qué sé yo, por decir algo, no, es que la gente, qué sé yo, por decir una cosa, los colorines como yo todos tienen lentes, porque claro, tengo 5 amigos colorines que tienen lentes, entonces es bastante evidente que todos los colorines tienen que tener lentes. Es muy fácil echar abajo ese argumento, porque basta exponer a un colorín que no tenga lentes, como para decir, bueno, en verdad tu conjetura era falsa, eso no es verdad. Pero van a ver que uno encuentra este tipo de falacias una y otra vez en el periodismo, qué sé yo, en las redes sociales. Muchas veces hacen extrapolaciones a partir de un par de ejemplos particulares que hacen pensar de una teoría de general. La gente de derecha, 2 puntos, como si todos fueran lo mismo. La gente de izquierda, 2 puntos, todo lo mismo. Las feministas, 2 puntos. Qué sé yo, la gente de la clase baja, 2 puntos. La gente de la clase alta, tanto. Los marinos, los carabineros, los ingenieros, los artistas. Eh, Y bueno, lo que pasa es que, claro, muchas de esa gente, además se generan otro tipo de falacias, que es que sus redes sociales, su círculo de amigos, su entorno cercano, normalmente tienen pensamientos muy similares a los de ellos, entonces se va retroalimentando y esta gente va pensando que su mundo es el mundo. Entonces, claro, cuando yo solo veo ejemplos de un mundo, da la impresión de que, claro, yo como de todas formas vivo en un mundo, el mundo general es como yo pienso, y muchas veces eso no es así. Entonces, bueno, cuando uno dice, bueno, voy a ocupar la lógica inductiva, uno tiene que hacerlo con todo el rigor de la lógica inductiva desde el tipo de herramientas que nos proporciona la filosofía o el tipo de herramientas que nos proporciona la matemática. El método inductivo matemático es un método bastante riguroso, que uno tiene que mostrar un ejemplo que funcione para n igual a 1, después demostrar el, el enunciado para n más 1, y si para n más 1 es cierto, quiere decir que si ya era verdadero en 1, va a ser verdad en 2, y en 2 para 3, y así ad infinitum, ¿cierto? Pero eso uno tiene que demostrarlo rigurosamente. Entonces, este ejemplo es muy iluminador porque nos muestra que muchas veces de casos particulares o de ejemplos que funcionan, uno puede hacer un argumento universal. Y lo que uno sí puede demostrar matemáticamente es que la fórmula que ustedes ven ahí es universal. Y eso uno la puede demostrar justamente ocupando el método inductivo, o sea, cambiar todos los x por x más 1 y, y ver si esa relación se sigue cumpliendo. Entonces, bueno, decíamos que está la lógica matemática de los problemas bien planteados, donde uno puede ocupar la lógica deductiva o inductiva, ¿cierto? Deductiva sobre, hay un teorema verdadero, entonces, que es para todas las funciones continuas, entonces la función seno, que es una función continua, cumple con eso, voy de lo general a lo, a lo particular. Uno encuentra este tipo de razonamientos también
en la tradición aristotélica de la lógica, en la lógica simbólica, y está también la lógica inductiva, que tiene más que ver con partir de un conjunto de ejemplos y después demostrar, ya sea matemáticamente o ocupando rigurosamente la lógica inductiva para hacer, para demostrar o para crear conocimiento. Está la lógica informal, que tiene más que ver con problemas de la ingeniería, y los problemas de la ingeniería tienen más que ver con sistema de apoyo a la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, volvamos al tema de la cuarentena. El, el ministro tiene que tomar la decisión si nos vamos a cuarentena total la próxima semana, sí o no. Y la decisión la tiene que tomar hoy. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, puede tomar información, ¿cierto? Sacar, tomar la decisión más informada posible. La decisión va a ser mal tomada por los políticos de la oposición, ciertamente, cualquiera que sea el gobierno, cualquiera que sea la oposición. Va a ser polémica para la gente que tiene comercio, ¿cierto? Porque le va a afectar de una u otra manera. Va a afectar de manera distinta a los más, a la gente que, qué sé yo, que tiene más problemas, digamos, para hacer cuarentena por sus condiciones eh, habitacionales, en fin, hay todo un tema, digamos. Pero ¿qué es lo menos malo que puede hacer un, alguien que toma decisiones para tomar la decisión menos mala posible? Bueno, mientras más informada sea la decisión, mejor. Entonces, muchas veces lo que se hace es intentar tener el panorama más general posible, la mayor cantidad de información para tomar esa decisión. ¿Cuáles son las variables relevantes para ese problema en general? Es, bueno, ¿cuál es la capacidad de camas UCI que ya tengo saturadas? Porque si me quedan muchas, eventualmente puede no ser el momento de irse a cuarentena total. ¿Qué otra decisión, qué otra variable es relevante? Bueno, ver el tipo de educación, el tipo de, el medio sociocultural en el cual se mueve los ciudadanos de una comuna tal. Qué tipo de costumbres tienen, si van todos a estas ferias, ferias libres, digamos, donde es más difícil hacer un control de distancia entre personas, es difícil medirle la temperatura a cada persona que está ahí, digamos, es una lógica muy distinta a la de los supermercados. Entonces, si el medio, eh, si gran parte de la población tiene ese tipo de costumbres de consumo, bueno, es una variable relevante a la hora de ir o no a cuarentena. Eh, bueno, en fin, la idea es tomar la mayor cantidad de escenarios posibles, es escuchar abiertamente a todo el conjunto de actores relevantes en esta toma de decisiones. Es importante escuchar al, al mundo de la salud, es importante escuchar al mundo social, a los trabajadores, es importante escuchar al mundo del comercio, es importante escuchar al mundo académico, al mundo de la educación, es importante escuchar al mundo de la mujer, en fin, es importante escuchar a carabineros, es importante escuchar a todo el mundo. Y bueno, mm, la decisión va a ser muy compleja, y qué es lo que se va a tomar va a ser justamente en base a esta esta lógica lógica eh, del pensamiento crítico, digamos, del ir evaluando los pros y los contras, ¿cierto? Analizar desde una perspectiva más amplia que el correcto e incorrecto, cuáles son las consecuencias de la decisión que voy a tomar, consecuencias no solamente en el aspecto más amplio, consecuencias en salud, en economía, en trabajo,
tratar de hacer inferencia del qué es lo que va a pasar si yo tomo A o B. Bueno, si yo tomo A, yo espero que tal cosa pase, espero que bajen los casos de coronavirus, pero sin duda que va a aumentar el desempleo, va a aumentar, qué sé yo, la tasa de violencia intrafamiliar probablemente, producto del encierro, van a haber consecuencias y es importante tenerlas bien claras antes de tomar la decisión de cuarentena, no, evaluar en conjunto con los distintos actores em, cuáles van a ser las consecuencias en los distintos subrubros del quehacer nacional. Interpretar qué es lo que realmente es el conjunto de variables relevantes, más relevantes en la decisión. Aquí la decisión más importante es la salud, es que podamos seguir vivos, digamos, que no se muera el familiar de nadie. Entonces, en virtud de esa variable que es la fundamental, es la que se va a tener que tomar la decisión. Pero hay que interpretar también qué es lo que el resto de los actores eh, están buscando. Eh, generar, generar instancias de escucha justamente, de análisis, y dentro de lo poco que se puede ocupar la razón, el qué es lo mejor dada esta jerarquía, que también es arbitraria, porque ¿por qué poner por delante qué sé yo, el comercio que la arte y la cultura, por ejemplo? La salud parece ser bastante más evidente que tiene que ir arriba, pero abajo no es claro, digamos. ¿A quién se va a subsidiar? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va a defender? ¿El empleo? Eh, ¿Se va a defender el comercio? ¿Se va a defender? Y ahí entra todo un conjunto de variables y de situaciones con las cuales tienen que lidiar em, altos mandos muchas veces, eh, y que, y que, bueno, ahí viene el problema, digamos. Esos son los problemas, muchos de esos van a ser los problemas que ustedes van a lidiar en ingeniería, y cómo se transmite y cómo se educa a un conjunto de estudiantes el qué es lo que tienen que hacer en ese tipo de situaciones. Para nosotros es medianamente sencillo enseñarles matemáticas y enseñarles a resolver algoritmos que tienen solución única y los pasos son A, B, C, D. Haga esto, esto es correcto, si hace esto, esto y esto es incorrecto, eso no se hace, esto está mal, y usted puede verificar por qué está mal, y puede reclamar, y efectivamente se dará cuenta finalmente que usted está en lo incorrecto, pero aquí es distinto, digamos. Aquí no hay solución correcta, incorrecta. Todas las soluciones tienen sus inconvenientes, van a tener pros y contras, y cómo se le enseña entonces a un conjunto de alumnos de ingeniería a resolver ese tipo de problemas. La esperanza y el- la experiencia muestra que enseñarles matemática y enseñarles lógica deductiva al mismo tiempo que enseñarles aspectos de la ética, aspectos generales del pensamiento y del bagaje cultural, ayudan a comprender mejor el alcance del tipo de las decisiones que se toman en, en ingeniería, pero en verdad esto es mucho más amplio, es en la vida en general. Y, y parece ser que esa es la buena forma de enseñar eh, y educar con respecto a este tipo de situaciones. Me gusta mucho esta frase que dice el buen juicio, digamos, o claro, el buen juicio, el conjunto de decisiones complejas correctas, viene de la experiencia, o sea, viene esto se aprende más que con una lógica inductiva o deductiva que se puede enseñar. eh, 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 es un poco este dicho, echando a perder se aprende.
ella es tomando decisiones en un rubro dado, digamos, y justamente con la experiencia uno va a ir aprendiendo que los trabajadores tienen un modo de pensar, los distintos actores de la industria tienen otras formas de pensar y dado el contexto en el cual se encuentran las instituciones y las empresas, eh, justamente la misma experiencia va a ir formando el, el- el buen sentido, digamos, del tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, entonces un poco más textual, traduzco esta frase, bueno, es el buen juicio viene de la experiencia. Bueno, ¿y la experiencia de dónde viene? Bueno, la experiencia viene de el mal juicio, o sea, justamente eso, le echando a perder se aprende, y esto, este resabio tiene claro, tiene un correlato muy vivo con el mundo de la experiencia, y en parte también eso tiene que ver con el hecho de que es muy difícil enseñarla, porque también es muy local, digamos, el tipo de buenas decisiones que puedan hacer en Codelco tiene poco que ver con el conjunto de buenas decisiones que se pueden tomar en el sistema de salud público. Probablemente un gran gerente de Codelco sea un muy mal gestor de un hospital público, siendo que las dos son organizaciones complejas, con gente, con empleados, con divisiones, qué sé yo, son mundos muy distintos. Em, entonces, justamente, claro, cómo se le enseña al mismo tiempo a alguien que va a liderar el grupo de personas que administran un hospital público, al mismo tiempo que a un tipo que eventualmente va a tomar decisiones importantes en una compañía minera. Es la experiencia la que va a contar. Entonces, justamente esta lógica tiene menos que ver con un conjunto de pasos, tiene más que ver con descubrir, explorar, escuchar, negociar, negociar, cooperar entre distintas empresas o entre distintos actores sociales. Cuando se va a pensar en una solución que va a requerir una inversión muy grande, es mejor probar un prototipo, algo que funcione a nivel local, digamos, si va a ser una estrategia nacional, pensar tal vez en un proyecto piloto solo en una comuna, antes de la gran inversión, para ver si esto va a funcionar, para ir viendo qué tipo de problemas trae este tipo de una implementación social, a ver qué es lo que la gente reclama, qué es lo que la gente está ocupando más, revisar cada una de las situaciones, evaluar el cómo se mejoró la situación antes del proyecto, después del proyecto, eh, informar a la comunidad qué es lo que se está haciendo, el por qué se está haciendo, integrar distintas visiones y aplicarlas. Y justamente esto es un ciclo que no para, porque justamente al implementar una medida social probablemente nazcan otro tipo de inquietudes, otro tipo de problemas. Los problemas también van evolucionando, los problemas que teníamos en, eh, eh, a principios de siglo no son los mismos que teníamos el siglo pasado. Lo que había en los años 90 no es lo mismo que los años 80, los años 80 no es lo mismo que los 70 no es lo mismo que los 60, y esto no solamente las sociedades evolucionan, sino que también el tipo de problemas a los cuales se enfrenta la sociedad se eh, van cambiando. Entonces ahora pasemos a otro tema, que es el tema de las paradojas lógicas. ¿Qué pasa si yo digo, esta frase es falsa? Bueno, si esa frase es falsa, quiere decir que es verdadera, ¿cierto? Pero si es verdadera y dice que es falsa. Pero si es falsa, es verdadera. Entonces, ¿cuál es el juicio de verdad que tiene esta sentencia? Difícil de responder esta paradoja. Es la paradoja del mentiroso, ¿cierto? Si el tipo que la
claro, el tipo que la dice es la paradoja del mentiroso, pues, justamente, dice esta sentencia es falsa. ¿Qué pasa con Pinocho? Le crece la nariz y él está diciendo, mi nariz está creciendo. Bueno, si eso fuera verdad, le estaría creciendo, efectivamente, pero si le está creciendo es porque está diciendo una mentira. Entonces no es verdad que su nariz está creciendo. Pero si no es verdad que su nariz está creciendo, entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Digamos, él no puede denunciar, porque si él dijera mi nariz no está creciendo, eh, y efectivamente la ve crecer es una contradicción lógica, digamos, entonces ahí no puede decir nada. Hay otro ejemplo que es interesante, el de las palabras heteronómicas y autonómicas. Por ejemplo, uno puede decir que uno puede considerar una palabra heteronómica si su significado está fuera de la palabra misma. Y una palabra autonómica, una palabra que su significado está en la misma palabra. Por ejemplo, la palabra esdrújula es una palabra autonómica, porque la palabra esdrújula es una palabra esdrújula. La palabra corta es una palabra corta. Entonces su significado está en la misma palabra. Entonces, heteronómica, qué sé yo, piensen en aspirina. Aspirina es una palabra cuyo significado no está en la palabra misma, digamos. Entonces uno puede separar las palabras en palabras del tipo autonómica o del tipo heteronómica, ¿cierto? No puede hacer esa división. Yo tomo una palabra, cualquiera que sea, y es o heteronómica, o autonómica, o heteronómica. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde meto en este saco a la palabra heteronómica? Si la palabra heteronómica fuera autonómica, quiere decir que heteronómica es heteronómica. Ah, bueno, debería ir en este saco. Ah, ok. Estamos de acuerdo. En el saco de las heteronómicas. Entonces, heteronómica es heteronómica. Ah, pero si heteronómica es heteronómica, quiere decir que es autonómica. Ah, la meto a este saco. Ah, pero no puede estar en este saco. ¿Por qué? Porque aquí están las autonómicas. Ah, entonces heteronómica sería heteronómica. Ah, entonces en este saco, ¿dónde la pongo? Generé un sistema donde puedo dividir claramente dos mundos de palabras. Palabras o te vas para allá o te vas para allá. Y llego a un ejemplo de una palabra que no puede estar ni acá ni allá. Ese es un ejemplo de una paradoja. Esto no es paradoja, sino que es algo un poco menos intuitivo, y con ser menos intuitivo no quiere decir que esto sea falso. Hay un matemático de apellido Cantor que abrió este mundo de los infinitos y nos muestra que hay distintos infinitos. Entonces esto no es un ejemplo de una paradoja lógica, sino que es un ejemplo de algo no intuitivo, digamos. ¿Qué hay? ¿Hay más números naturales o hay más números pares? Bueno, da la impresión de que hay más números naturales, ¿cierto? Porque está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y así para al infinito. Y los números pares son un subconjunto. Voy tomando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces los que tomo dan la impresión que fueran la mitad solamente. Pero no, estos son conjuntos infinitos y los conjuntos infinitos de este tipo tienen la misma cardinalidad. ¿Por qué tienen la misma cardinalidad? Bueno, porque se puede establecer una biyección entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares, ¿cierto? Y lo puedo hacer así. En la lista de arriba están los números naturales y en la lista de abajo están los números pares. Por cada número de arriba, yo puedo darte exactamente un número de abajo. Y esto lo puedo hacer al infinito. Entonces, finalmente, lo que estoy haciendo es asignar uno con uno, uno con uno, uno con uno, uno con uno. Entonces, si puedo hacer esta asignación uno con uno, quiere decir que la cardinalidad es exactamente la misma. Tengo un ejemplo muy bonito. Ahora, ¿qué hay más números? ¿Cuál es la cardinalidad más grande? ¿Los números en el intervalo 0,1 o los números naturales? Bueno, ahí se pone un poco más compleja la pregunta.
Los dos son conjuntos infinitos. Entre el 0 y el 1 hay infinitos números, ¿cierto? Infinito, la recta real entre el intervalo 0 y 1 hay infinitos números. Porque entre dos números cualquiera hay infinitos números también metidos adentro. Pero ¿cuál es más numeroso? Bueno, resulta ser que hay más números en el intervalo 0,1 que en el los números naturales, porque yo podría listar los números que están entre 0 y 1, intentar hacer una biyección con los números naturales. Sin embargo, si tomo el número de la diagonal más 1, entonces hago el 0 punto, agarro el 2, que es el primer número en rojo, ¿cierto? Le sumo 1, 3. Agarro el 1, le sumo 1, 2. Agarro el 6, le sumo 1, 7. Ese número que ustedes ven abajo, siempre lo van a poder construir y ese nunca va a estar en la lista. ¿Por qué nunca va a estar en la lista? Bueno, porque no es el primero. ¿Por qué no es el primero? Bueno, porque el primer dígito del número que yo creé es 3 y el primer dígito del número de la lista ahí es 2. Entonces no es ese, porque tienen el primer dígito distinto. El primer dígito después del 0. No es el segundo, bueno, ¿por qué no es el segundo? Bueno, porque tienen el segundo número después del 0 distinto. Entonces no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto. Yo siempre puedo crear uno más, ese es el tema. Y al poder crear uno más quiere decir que el conjunto finalmente en el intervalo 0,1, pero no tiene nada de particular el intervalo 0,1. En cualquier intervalo de números reales es más grande la cardinalidad ahí que el de los números naturales. Entonces eso abre el mundo de los distintos infinitos. La paradoja de Simpson también es, esta sí es una paradoja y es muy importante. Dice, el puntaje promedio para danza de niños y niñas en la clase A son 16 y 21 respectivamente. Entonces en la clase A los niños tuvieron 16 puntos y las niñas 21. El puntaje promedio de los niños y niñas en la clase B es 15 y 20. Fíjense que a primera vista parece ser que a los niños y niñas de la clase A les va mejor que a los de la clase B, porque tienen 16 y 21 y los de la clase B tienen 15 y 20. Pero el 20% de los niños de la clase A son niñas y el 40% de la clase B son niñas. ¿Cuál de los dos tiene mayor puntaje? Entonces, a primera vista da la impresión de que la clase A le fue mejor, tuvo mejor puntaje que la clase B, pero fijémonos qué es lo que sucede. Tenemos que el 20% de la clase A son niñas, entonces el 80% son niños. Quiere decir que la clase A tuvo en promedio 17 puntos. 17 puntos. Y la clase B, que son 40% niñas y 60% hombres, tuvo promedio 17. Entonces, finalmente, ambas clases empataron, siendo que a los niños de la clase A les fue peor que a los de la B, y a las niñas de la clase A les fue peor que a las niñas de la clase B. Sin embargo, en promedio, tienen un empate. Esto es lo que se llama la paradoja de Simpson. Entonces, con esto termino este curso y termino haciendo una pequeña reflexión del qué es lo que hemos aprendido en este curso y espero haber ayudado a ampliar la mirada de la profesión, ampliar la mirada del qué es lo que hace un ingeniero matemático, cuáles son las diferencias entre la disciplina de la matemática, cómo se la vamos a presentar en los distintos ramos de la matemática y el tipo de aplicaciones de la matemática al mundo real desde la perspectiva de la implementación rigurosa de resultados y algoritmos hasta su implementación más práctica en el mundo del trabajo, en el mundo de la industria y las distintas lógicas eh, que uno eventualmente podría utilizar. Espero haber aclarado que esta pregunta es una pregunta
muy difusa. Entonces, en vez de haber aclarado, decir, ok, ahora me queda claro qué es la ingeniería matemática, yo espero haber causado todo lo contrario. Espero haber generado este monstruo de decir, en verdad, nadie tiene la palabra aquí, nadie puede decir, yo sé lo que es la ingeniería matemática y yo sé lo que no es la ingeniería matemática. La ingeniería matemática es una disciplina extremadamente compleja que se adapta al mundo, que cambia. Entonces, como les dije en la primera clase, digamos, una muy mala idea para un académico sería escribir un libro de qué es la ingeniería matemática, porque ese libro estaría condenado a estar obsoleto en un par de años. Esto es algo que va a ir cambiando y que va a seguir cambiando, y, y hay que adaptarse y hay que ir cambiando el tipo de enseñanza que se les da a los nuevos niños, a los nuevos estudiantes. Niños me refiero a nivel escolar, para prepararlos eh, para su formación universitaria, a los distintos estudiantes, enseñarles las nuevas técnicas que se están implementando en ingeniería a nivel nacional y mundial, y justamente proporcionar el tipo de pensamiento que es más pertinente para esta profesión. Entonces, también espero haber promovido esta perspectiva de que ser un ingeniero matemático, una persona matemática, tiene mucho que ver con un tipo de competencia disciplinar, de hacer matemática y aprender matemática, pero también una componente de desarrollo personal, una componente de desarrollo humano, una componente de trabajo en equipo, de escucha, de amplitud de mirada, amplitud de perspectiva, que también es muy propia de nuestra profesión. Y para eso hay que ir creciendo como persona, y les pongo aquí un par de, de, de consejos que yo siento a mi manera personal que los pueden ayudar a crecer en esta dimensión más personal, que tiene que ver con leer más. ¿Por qué leer más? Bueno, porque normalmente la gente que se atreve a publicar lo que escribe es gente que pensó muy bien lo que va a escribir. A diferencia de lo que sale en la tele, que entrevistan a alguien, bueno, dice lo que se le viene a la cabeza en ese momento. Un escritor se sienta, piensa mucho, pasa mucho tiempo escribiendo. Critica menos la gente, menos, eh, digamos, menos exitosa. La más exitosa se la pasa más felicitando, tratando de generar un buen ambiente. Abraza el cambio, es capaz de adaptarse, es capaz de perdonar, es capaz de hablar, está constantemente aprendiendo cosas nuevas, acepta responsabilidades, tiene ese sentido de gratitud con su entorno, se siente afortunado de tener instancias de crecimiento personal, y van fijando objetivos para el desarrollo de la vida. O sea, todo lo contrario es criticar, quedarse en lo que uno sabe y no abrirse a lo otro, castigar al que se equivoca, lejos de enseñarle, no hablar de gente más que hablar de ideas, pensar de que ellos tienen la última palabra, echarle la culpa a los otros, de tener este sentido de que yo tengo la razón, y nunca fijar objetivos. Entonces hay un conjunto también de actitudes que no requieren absolutamente nada de talento, no requieren tanta formación, y es lo que sí tienen en común toda la gente que le va bien en el mundo. Puede ser incluso un futbolista, digamos, un cocinero, un fotógrafo, sea lo que sea. Si le va bien en la vida es porque tiene una actitud, un esfuerzo, un- una responsabilidad, una apertura a aprender, una constancia de llegar preparado a hacer trabajo extra, muy apasionado, y eso tiene que ver también con una buena elección que resuene con el tipo de intereses personales que tienen las personas, ¿cierto? Si no les gusta esto, yo creo que es importante arrepentirse a tiempo y darse cuenta que esto no es para todo el mundo, que hay gente que nació para ser, qué sé yo, enfermera, y esa es su pasión.
y es difícil que le vaya bien en el mundo de la ingeniería si es que realmente su convicción y su pasión y su energía está en otro lado. Eh, Sin embargo, yo creo que también hay que darle una oportunidad a este mundo que se abre, el mundo de la ingeniería. Es un mundo apasionante, es un mundo extremadamente interesante que yo creo que también hay muchos los cuales se sienten muy identificados con este camino. Entonces, termino con esta frase: espero haber contribuido a su bagaje cultural, matemático e ingenieril. Muchas gracias.